Mauricio Alarcón, director del Observatorio Legislativo, abogado, consultor de derechos humanos internacionales, director ejecutivo de la Fundación Ciudadana y Desarrollo, capacitador sobre derechos humanos y libertad de prensa, entre otros, muchos otros cargos y experiencia que tiene nuestro invitado de esta mañana. Bienvenido, Mauricio. Muchísimas gracias, Mercy, Blanqui, un gusto. Ya decía yo que les extrañaba. Buena hora que aunque ha pasado tiempo, aquí estamos de nuevo. Nosotros sabemos que estás siempre ocupadito y valoramos el tiempo en que nos brindas, Mauri, para poder conversar de esto. Primero empecemos con lo calientito. ¿Qué te parece este derroche de comentarios en Twitter por las dos bancadas del Correo? Bueno, digo dos bancadas, los líderes, los representantes de alguna manera de estos acuerdos que se están cosiendo ya en la nueva asamblea. ¿Cuál es tu lectura como parte del observatorio? Más de lo mismo. Y obviamente, quizá nuevamente buen día para ustedes y para nuestros seguidores. Es lo que hay que tener en el radar. No debemos satanizar la palabra diálogo, no debemos satanizar la palabra acuerdo, incluso la que suena un poco peor, pacto, siempre y cuando todo esto esté enmarcado en las competencias, en las atribuciones constitucionales de la Asamblea Nacional. Recordemos que la Constitución es clara en decir que nuestros 137 representantes tienen dos funciones en específico: legislar y fiscalizar. Llegar a acuerdos para designar autoridades, llegar a acuerdos para aprobar proyectos de ley, llegar a acuerdos para presentar propuestas de juicio político. Es bueno, es saludable para la democracia en un sistema de pesos y contrapesos. No obstante, y de por medio están intereses particulares, intereses partidistas, la gana de cooptar organismos de poder, o simplemente la de llevar la contraria al gobierno de turno y constituirse en la traba para una gestión pública eficiente, debe quedar por fuera. Cualquier acuerdo en cuanto a esto debe ser condenado frontalmente por los ecuatorianos que creemos en la democracia y en la libertad. Así es que lo que hemos visto, insisto, Blanqui querida, es más de lo mismo. Claro, dame la presidencia de la Asamblea, pero conversemos qué es lo que tú quieres a cambio. Y eso es algo totalmente inaceptable, que probablemente en cuestión de días haga que la credibilidad y la confianza en el órgano legislativo vuelva a caer al suelo. Es importantísimo esto porque estas lecturas entre líneas no pueden pasar desapercibidas por la ciudadanía. O sea, nosotros que somos los comunes mortales y que están detrás, que están acá en el público, en los asientos mirando todo lo que se cuece. Hay un Henry Kronfle que de alguna manera opta por una posición de mentira si eso no estaba dentro de la lista. No, o sea, pero sabes que se lo pudo, no sé cuál es tu lectura de Henry. Se lo pudo percibir como inquieto en ese texto, ¿no? No sé. Completamente, y creo que el punto de partida es la gana de sacarse la pica, como se dice coloquialmente, no solo de Henry Kronfle, sino de Jaime Nebot indiscutiblemente, en cuanto a lo que fue la designación fallida del primero en la presidencia de la Asamblea Nacional en 2021. Claro. Hoy están dispuestos simplemente a salirse con la suya y al parecer el costo político poco o nada importa. Ni siquiera importa si los ecuatorianos estamos o no de acuerdo con ello, y eso es algo que hay que rechazar, prestar mucha atención y exigir transparencia y rendición de cuentas. Esas cuestiones que ya parecen más berrinches de un lado y del otro a través de las redes sociales deben ser condenadas frontalmente por todos nosotros. Porque de nuevo, claro que la Asamblea tiene la capacidad de fiscalizar e iniciar procesos de enjuiciamiento político contra las autoridades, pero no nos olvidemos que la Constitución es clara en establecer causales, y ya vimos intentos de torcer la Constitución con objetivo de satisfacer apetitos y hambres personalísimas, y eso es algo que no debemos permitir que vuelva a suceder porque le afecta severamente a la democracia. Eso es importantísimo porque específicamente sobre aquello, Correa hace un señalamiento, ¿no? Y es como que lo único que yo quiero es fiscalizar. ¿Qué pasa? O sea, ¿qué tiene con que yo quiera fiscalizar a esa fiscal que me ha perseguido políticamente? Porque esa es la lectura, en cambio, que se le da a Rafael Correa, que la tiene entre ceja y ceja. De hecho, se activó el troll center correísta el fin de semana para darle palo a la fiscal.
intención desde el correísmo que puede verse como loable desde algún punto porque la Asamblea fiscaliza. ¿Cómo la lees desde el observatorio? A ver, no estamos en contra de la facultad de fiscalización de la Asamblea Nacional. El artículo 131 de la Constitución Blanqui es clarísimo. Dice que la Asamblea puede enjuiciar políticamente, si así lo solicitan al menos una cuarta parte de los asambleístas, por incumplimiento de funciones. No claro. El criterio, el juicio, el valor o la valoración que alguien pueda dar a una actuación en específico dentro de un proceso. Estamos hablando del incumplimiento de funciones, en este caso aplicable a la Fiscalía General. Hay un procedimiento establecido en la Constitución, hay un procedimiento establecido en la Ley Orgánica de la Función Legislativa, pero esto no puede ser un instrumento para simplemente satisfacer el hambre de una persona que se siente afectada por una decisión de la justicia. El canal correspondiente no es el del enjuiciamiento político, sino el de llevar a cabo tanto las medidas, no nos olvidemos que es un proceso penal, que aún están disponibles, un recurso de revisión, o aquellas que incluso ya han activado los sistemas internacionales de derechos humanos para que sean estas instancias, estas instituciones, estos organismos, las que terminen decidiendo. Pero un afán de vendetta, de retaliación, de venganza, creo que no le sienta bien al país, y ojalá las fuerzas políticas representantes de los ecuatorianos en la Asamblea Nacional no caigan en ese perverso juego que lo único que busca es satisfacer un interés específico. Eso se lee también entre líneas, Mauricio, esa sed de venganza. Y aquí, para darle ya paso a Mercy, yo sí voy a preguntarte. La figura de Rafael Correa sigue siendo, sin duda, un factor importante en el camino de ese movimiento de la Revolución Ciudadana. Aquí han venido a rasgarse las vestiduras, y yo soy frontal con todos, y con todos me llevo, pero sí han dicho, pues, que lo importante es la seguridad, que tenemos que trabajar en agendas prioritarias para el país, que tienes un fenómeno del niño a la vuelta, y de repente sale su líder máximo diciendo que ya nos va a meter un juicio político a la fiscalía en un año de... Sí, no, es que es necesario hacer estas lecturas de profundidad para que la gente entienda. Mauricio, esto, primero, ¿qué dice de la revolución, no? Porque es como completamente contradictoria ante esos principios que alzaban en el momento en que deciden empezar el juicio político a Lasso, y luego se van y regresan siendo la minoría con mayores asambleístas, y con esta narrativa, ¿no? De vamos por lo importante, del país es lo que quieres trabajar, y de repente ves a tu líder máximo diciendo, ¿en serio otro juicio político? Bueno, ya pues, me explico, porque ya vivimos el spoiler, amigos, esto termina mal, ¿sí? Okay. No, y un punto importantísimo, Blanqui, no hay que satanizar a todo el mundo ni generalizar claro. El mismo saco, y tú has hecho esa puntualización que me parece valiosa. Yo no dudo de que en la Revolución Ciudadana, no me refiero únicamente a los asambleístas electos que pronto entrarán en el poder, sino en el movimiento en sí, haya personas que ideológicamente esté dispuesta a colaborar para encontrarle una salida al problema de la inseguridad, la crisis económica o la corrupción, que esté incluso bien intencionada desde su ideología y desde su posición política. No obstante, cuando tienes un movimiento caudillista, un movimiento que gira en torno a una sola persona, en el que difícilmente puedes opinar o expresar tu punto de vista porque de un carajazo se impone la orden y la ley de quien ejerce el cargo de cabeza, pues simplemente todo queda en nada, ¿no? Y yo creo que a eso hay que prestarle atención, porque no solo pasa en la Revolución Ciudadana, sino en otros partidos y movimientos políticos. Nadie está llamando acá a que haya revueltas internas en los bloques o en las bancadas, porque si se eligió, precisamente se lo hizo por una pertenencia a una organización política. Así es que más bien el llamado es a que al interior de esas fuerzas políticas haya un proceso de reflexión, haya un proceso de autocrítica y de autoevaluación para hacer las cosas como corresponde, sobre la base de principios, de valores, de planes de gobierno, y no sobre la base única de los caprichos de quien ejerce el liderazgo. Ojalá eso se vaya corrigiendo. Merci.
Así es. Bueno, vemos de que esto que envía Rafael Correa no es tan ingenuo y de cierta manera también existe ya algún rechazo porque es alguien muy externo a la Asamblea. Si bien es el líder de la Revolución Ciudadana, sin embargo es alguien externo a la legislatura. Este mensaje no parece ser tan ingenuo, de hecho, e incluso entre líneas también habla de que se va a impulsar el juicio político a Guillermo Lasso, pues señala, también piensan dejar en la impunidad. Entonces entendemos de que van por 2 juicios políticos. ¿Qué es lo que buscó Correa con este mensaje que de cierta manera pone sobre las cuerdas al Partido Social Cristiano? Yo creo que cuando hay un riesgo, Mercy, respecto de un acuerdo o un pacto que no ha sido llevado de frente al país y de manera transparente, este es el recurso al que se puede acceder y activar para tratar de forzar las cosas. Y yo creo que es una estrategia totalmente equivocada, ¿no? No solo por el hecho de que, más bien ahora que ha quedado en evidencia lo que está de por medio, difícilmente se darán las cosas, sino porque, insisto, deja ver una actitud bastante caudillista, bastante de capataz, en el que o hacen lo que a mí me gusta y lo que yo digo, o simplemente ahí queda todo, ¿no? Y yo creo que ahí hay que de nuevo prestar atención a los mensajes, leer entre líneas. Bien lo decía hace un momento Blanqui al respecto, estos tweets no son producto solo del berrinche y de la rabieta, sino que también mandan mensajes claros a la militancia, a los seguidores, a quienes incluso ya tienen un cargo electoral, me refiero a los asambleístas, respecto a cómo deberían actuar, cómo deberían proceder si quieren estar del lado que les corresponde, es decir, del lado de quedar bien con tu líder o con tu caudillo, algo que es inaceptable de nuevo para la democracia. Porque si hemos elegido 137 legisladores, es para que trabajen en función del país, con sus visiones, con sus características, por supuesto que sí, pero pensando en todos los ecuatorianos, no solo en las venganzas y en las retaliaciones personales de uno de ellos. Ahora, el tema también es de que dentro de esas conversaciones aparentemente también se habría sumado ADN para este acuerdo para poder poner a las autoridades de la nueva Asamblea Nacional. Ellos están calladitos al momento, como en tantos otros temas, mantienen silencio. ¿Cómo dejan también ahí planteado al nuevo gobierno que la ciudadanía justamente votó como un rechazo a las otras opciones y que sin embargo venga a sumarse a esta colada, ¿no? A ver, si pensamos nosotros en lo que implica tener una bancada de 14 legisladores, para un presidente de la República basta regresar a ver a 2 años y medio atrás, cuando un presidente tuvo una bancada con apenas 12 legisladores propios y tuvo que pedir prestado a otros movimientos para poder tener presencia en el CAL. ¿Qué te garantiza eso? Absolutamente nada. No es una garantía de gobernabilidad, no es una garantía de que te van a dejar trabajar, no es una garantía de que van a discutir con la altura que corresponde los proyectos de ley de urgencia en materia económica que vas a presentar. Eso es algo que nos ha anticipado Daniel Noboa. No obstante, de nuevo, no se trata de llegar a acuerdos por simplemente negarlos para permitir que las cosas pasen. Si los acuerdos son en el ámbito de lo legislativo, entiéndase, legislar y fiscalizar en buena hora. Si son pactos para garantizar impunidad, para repartirse instituciones o por cooptar instituciones de control, deben ser rechazados frontalmente, ya no solo por los ecuatorianos, sino por el presidente en funciones. Me refiero a Daniel Noboa, quien ya ha dicho que lo que busca es respetar la independencia de las funciones del Estado, quiere trabajar por el bien del país, no se va a vender a las organizaciones políticas. Esperemos que así sea y que no ocurra, Mercy, lo que ocurrió con Guillermo Lasso, pues, que salió públicamente a denunciar chantaje, extorsión y venta de votos por parte de ciertos legisladores y después salió a decir, no, bromita nomás era y retiró la denuncia ante la propia fiscalía. Eso es vergonzoso. Que las cosas se traten con transparencia, caso contrario tendremos 1 año y medio de lo mismo. Remarcando justamente lo que fue hace 2 años y medio promedio, en el cual, bueno, quizás el gran ganador pudo haber sido, o la gran diferencia pudo haberla puesto Pachacutic, sin embargo, no lo hizo. Ahora quizás la gran diferencia podría serlo el Movimiento Construye. Este mensaje también que lanza la líder, por decir de alguna manera, María Paula Romo, en el cual hace fuertes señalamientos de que sumarse es buscar impunidad, de que no es querer hacer patria. ¿Cómo queda también
con un texto bastante fuerte, podríamos decirlo, en donde directamente ataca a la Revolución Ciudadana. Creo que los ecuatorianos conocemos con claridad la posición de María Paula Romo respecto de sus últimos años de vida política, como ella también rompió con el correísmo que originalmente la padrinó y ahora tiene una posición muy crítica y muy dura con dicha organización política. No obstante, de nuevo hay que revisar qué pasa también al interior de esa bancada, que partió de ser 29 y ha perdido 3 legisladores y quién sabe cuántos más va a perder. Porque cuando se cree que la política es simplemente juntar por juntar o permitir que bajo tu abrazo, entiendas el membrete de la organización, pueda presentarse cualquier persona como candidato, las consecuencias son las que estamos viviendo. ¿No es acaso un ex candidato de Construye el que está impugnando los resultados de las elecciones? Claro, Construye dice no representa la posición del movimiento político, pero tú lo tenías en tus filas, pues, y ahora está haciendo berrinche porque no fue electo. Y se puede cargar una transición de gobierno por su berrinche personalista. Y así todas las organizaciones políticas, sin excepción, han venido cometiendo errores en la presentación de candidaturas. Una vez que ya están ganados las elecciones y conformadas bancadas o llegados a distintos puntos de gobierno, lo cierto es que buena hora por la crítica, pero esperemos que sobre todo, hablo por Construye, por el grupo pequeño de Pachacutic, por ADN, el Partido Social Cristiano, la Revolución Ciudadana, en esa crítica más bien a la interna, que haya una buena evaluación respecto a lo que ocurre en sus filas y en función de eso se pueda criticar a los demás. Sí, definitivamente, Mauri, qué importante. Con este último escenario que nos dejan las bancadas, María Paula, Rafael Correa, y tienes al PCC, que de alguna manera también salió a través de Cronfle, porque en realidad no ha salido Nebot, por ejemplo, ya para ir como que en el rango de líderes de movimientos. Pero tienes estas 3 posturas, y yo sé que no te gusta jugar a la de Nostradamus, pero que probablemente tengamos en los días venideros. Está previsto ya que los primeros días de diciembre se posesionen. Podemos ver que ya hay un acuerdo o preacuerdo tropezado, ¿no? Entonces probablemente vuelvan a bajárselo a Cronfle de la preside, pobrecito Cronfle. No me le hagan esto. Ya bueno, pero ¿cómo lo ves tú? ¿Cuál sería el panorama después de este impasse? Mira, yo creo que a la interna estarán los líderes máximos tratando de ponerse de acuerdo y arreglar, porque creo que a los dos les conviene que el convenio, al menos en cuanto a designación de autoridades, continúe. No te olvides que el trabajo de Henry Cronfle en la Asamblea no ha sido tan activo como para decir que será pues un presidente siempre sentado en su espacio y dirigiendo sesiones. Probablemente más le interese a la Revolución Ciudadana tener la primera vicepresidencia para posesionarse tan pronto Henry Cronfle empiece a excusarse, pedir permiso o ausentarse del cargo de presidente. Y yo creo que en función de ello el acuerdo probablemente siga, ¿no? No será sino el 20 de noviembre cuando formalmente se instale la asamblea, si esto efectivamente ocurre, que veremos cómo juegan las fuerzas políticas, pero no nos olvidemos que no solo está de por medio la elección de un presidente, sino de 7 miembros de un CAL, que es el que decide la agenda legislativa, es el que permite la calificación de los proyectos de ley, el que decide respecto de aspectos de fiscalización. Entonces, no es un término mayor. No creo que además la negociación haya sido únicamente respecto de la elección de un presidente o una vicepresidenta, sino respecto de esos 7 espacios para garantizarse absolutamente todo. Y no nos olvidemos, mi querida Blanqui, que hay otra acción que es inmediata y esperemos que no demore, que es la conformación de las comisiones legislativas. Y ahí también hay mucha tela que cortar. No nos olvidemos que hay comisiones apetecidas por las fuerzas políticas, la Comisión de Fiscalización, las 2 comisiones de lo económico, la Comisión de los Derechos de los Trabajadores, que si cae en manos precisas, por llamarlo de alguna forma, puede constituirse no solo en una oportunidad de molestar al gobierno, sino también de catapultarse de cara a las elecciones de 2025. Qué importantísimo eso. ¿Y cómo extrañábamos las noticias del legislativo, Mauri? La plena que ese juicio político nos hizo mal, nos puso en sequía. Mira que ni se instala y ya son noticias. No, y estos meses para los que disfrutamos de lo que ocurre al interior de la Asamblea Nacional, también lo dices,
han sido de ayuno total, ¿no? Y yo creo que estamos ansiosos de que el 20 de noviembre empiece para nuevamente analizar cómo gira alrededor del legislativo buena parte de la política nacional. Lo que pasa además con esos cuadros que has visto tú, surgen del legislativo. Acabamos de tener 2 finalistas a la presidencia de la República que tienen su origen en el legislativo. El candidato asesinado, Fernando Villavicencio, venía del legislativo. Entonces hay mucho que se cuece en nuestra Asamblea Nacional y pues aunque sea por 18 meses, año y medio, tendremos mucha tela que cortar. Así es que espero que la defensa y Contralanza no se hagan extrañar tanto y a partir del 20 de noviembre nos volvamos a encontrar para, al menos en cuanto a elección de autoridades, conformación de comisiones, ya empezar no a jugar de Nostradamus, pero hacer un poco de análisis respecto a cuáles serán las perspectivas de nuestra asamblea para este tiempo venidero. Te tomo la palabra, Mauri. Todo depende de tu agenda. Muchísimas gracias por este tiempo. Gracias, Blanqui. Gracias, Mercy. Un abrazo para ustedes y un buen día para todos.